Listo, ya estamos de manera oficial. Entonces, nuevamente, buenas buenas tardes a todos. Qué gusto saludarlos. Vamos a continuar, ¿ya? A ver, quería dejarles algunas cositas claras de lo que vimos la otra vez, ¿ya? Para que no haya confusión de repente, algunos detallitos que me olvidé mencionar. Así que vamos a ir a, tal como están, buenas tardes. Vamos a ir al IEEE Explorer para dar el ejemplo, ¿ya? Habíamos visto que existen dos formas de poder acceder a un artículo la vez pasada, o dos formas muy generales, ¿ok? Dos formas muy generales, que son el tema de que yo esté suscrito, ¿no? A través de alguna institución, en mi caso el Estado, de repente la UNSA que haya pagado alguna librería, alguna base de datos donde yo pueda adquirir artículos de manera gratuita. Eh, Otra cosa es pues que yo también las pueda pagar, ¿no? Porque por último, si me sobran $20, $30, pues los puedo pagar, ¿no? No hay problema. Lo otro es usar Sci-Hub, ¿no? Que es esta forma gratuita, ¿no? Como una especie de comunidad global en la que yo puedo adquirir estos artículos o puedo bajarlos de manera instantánea, ¿no? La mayor parte del tiempo no voy a tener problemas, pero recuerden algunos detalles que les he dicho, que estos, adquirir artículos mediante Sci-Hub tiene algunos detallitos, ¿no? Como por ejemplo, no voy a poder adquirir artículos que sean muy nuevos, ¿no? Demasiado nuevos. De repente, alguno de ellos no los tiene, ¿ok? Sobre todo algunos que están como que medio escondidos. Algunas veces también los manuscritos no me da las versiones finales. Puede ser, ¿ok? Pero todo tranquilo. Ahora, hablemos de los artículos que son para pagar, ¿no? Como por ejemplo este de aquí, ¿no? Yo le doy clic aquí. Eso ya habíamos visto la vez pasada, ¿no? Yo voy a dejar el PDF y me dice, pues, que necesito yo ser miembro o si no, pagarlo, ¿no? Si es que soy miembro, 14.95 y si no soy miembro, que $33. Ya, hasta ahí todo bien. Bueno, es lo que vimos la vez pasada, ¿no? Sin embargo, no todos los artículos que yo voy a encontrar se pagan, ¿no? Existe una clase de artículos especial, del cual vamos a hablar específicamente en la sesión de artículos, que son los tipo Open Access. Como pueden ver, en la parte derecha aquí, veo un candadito, ¿no? La mayoría de estos artículos, como puedo ver, está con este candadito, que significa que me van a querer cobrar cuando yo quiera descargarlo. Sin embargo, algunos de ellos están con el candadito verde y están con la etiqueta Open Access, ¿no? Los artículos que son Open Access son aquellos artículos que yo puedo descargar de manera gratuita. Significa que, por ejemplo, este de aquí, yo no tendría ningún problema. Ahorita no estoy, ojo, con la suscripción. Entonces, no tendría ningún problema en ver el documento en PDF porque precisamente es de acceso abierto, ¿ya? ¿Ven? Cualquiera puede descargarlo sin necesidad de pagar. ¿Cuáles son las ventajas del Open Access? Que como no hay barreras, entonces normalmente más personas te van a poder leer, van a poder ver tu artículo, ¿no? Otra ventaja del Open Access, como por ejemplo estas dos son Open Access, otra ventaja del Open Access es que existe una mayor una mayor probabilidad de que te puedan citar, si es que eso te convenga, ¿no? Si es que te conviene, ¿ok? Pero ¿cómo se consigue publicar tipo Open Access, ¿no? Ahí es donde te cobran, pues, una suscripción, o mejor dicho, te cobran lo que es el APC, ¿no? Te cobran una cantidad fuerte de dinero por el derecho de publicación y normalmente pues, te van a dar esta posibilidad de que sea open access. A ti como autor te conviene esto, ¿no? Pero no siempre vas a tener la universidad o tu institución, no siempre te va a estar patrocinando, ¿no? Porque ya había comentado la vez pasada que publicar en una buena revista puede llegar a costar entre $200, bueno, en publicar en revistas en general, entre $200 y $3.000, ¿ya? Pero una buena revista siempre va a tener sus márgenes altos, ¿no? De $2.000 para arriba, digamos, ¿ok? Porque obviamente por eso son buenas revistas, pues son prestigiosas, la mayor parte de la gente los está revisando, como por ejemplo las revistas o todo lo que tenga que ver con IEEE, es muy famoso y por lo tanto siempre va a haber este costo extra, ¿no? O sea, este margen de costo alto, ¿no? Entonces, pero si el proyecto o de repente mi institución me puede patrocinar esto, o de repente yo mismo estoy en la posibilidad de pagarlo, entonces puedo tener esta posibilidad del Open Access, ¿ya? Y si tengo un artículo Open Access, que obviamente son una minoría, pero si tengo un artículo tipo Open Access, obviamente no voy a buscarlo pues en Sci-Hub, ¿no? Porque si lo busco en Sci-Hub, no me va a salir ningún resultado, ¿ya?
Entonces tengo que cerciorarme, uno de los errores que cometen las personas cuando dicen, oye, no me aparece en el Sci-Hub, es no haberse cerciorado de que si el artículo era Open Access. Ahora, volvamos otra vez a los artículos que están cerrados, ¿no? Que aquí tengo que pagar y como que eso es una barrera, ¿no? Ojo, estos detallitos de las publicaciones, cómo publicar, ver el tema del costos de repente y darse cuenta de qué revistas es la mejor para mí y todo eso, vamos a tratarlas en la última sesión, que es el último taller que vamos a hacer, que es elección de la elección de revistas científicas, ¿ya? Eso, y conferencias también. O sea, eso vamos a tratar en el último taller, ya, o sea, para la parte final. Así que no se preocupen, eso lo vamos a estar viendo de manera más detallada en ese momento. Así que con calma, ¿ya? Pero, a ver, les presenté esas dos alternativas para poder ver este artículo, por ejemplo, que está, que no puedo acceder, pues, ¿no? Que está cerrado, ¿no? Entonces, uno es si mi institución o yo mismo tengo una suscripción por la cual pueda acceder a esto, puedo pagarlo, o sea, de la manera formal se podría decir. Y lo otro es Sci-Hub, que es una alternativa un poco, ya les he dicho que no se podría llamar pirata pirata, o sea, es un tema que todavía incluso está en controversia, ¿ya? Eso. Existe una tercera opción intermedia, se le podría llamar, ¿ok? Para eso voy a compartir esto. Este es un grupo de Facebook latinoamericano. A ver, voy a compartir el link por el chat. Si no, también se los podría pasar por correo. No es ningún problema porque al fin y al cabo no es un secreto. Es un grupo de Facebook. Es un grupo de Facebook que tiene como misión algo parecido a los iHub, ¿ya? Porque, por ejemplo, ustedes son de la UNSA y por ser de la UNSA ustedes tienen acceso a los artículos de la editorial Springer, ¿ya? ¿Y qué pasa si alguien de fuera de la universidad, como por ejemplo la universidad, no sé, del Cusco, ¿no? Del Cusco u otra universidad, necesita un artículo de Springer? Entonces les pide a ustedes el favor, oye, tú que estás en la UNSA y tienes acceso a eso, ¿puedes por favor descargarme ese artículo? Entonces ustedes deberían poder descargarlo y podrían enviárselo, ¿no es cierto? Y de igual manera, él en la universidad de repente va del Cusco, estoy inventándome, no estoy seguro si esto es cierto, de repente ellos tienen acceso, no sé, a IEEE, digamos, ¿no? Y tú le puedes pedir también el favor a él, ¿no? Como que, oye, tú que estás en la base del Cusco, ahora devuélveme el favor y tú descárgame este artículo que es de AAA, por favor. Entonces, eso es una forma de colaborar, ¿no? De alguna manera, a pesar de que pues, mi institución no tiene, obviamente, todas las editoriales o todo acceso a todas las editoriales. Entonces, de alguna manera podemos colaborar entre nosotros, ¿verdad? Ya está. Entonces, esta página de Facebook justo se trata de eso, ¿ya? Entonces, ustedes pueden acceder a esta página, porque por último cualquiera puede entrar, ¿ok? Y pueden solicitar algún paper que necesiten. Obviamente que para eso tendrían ustedes que cerciorarse de que no sea open access, por respeto también, pues, ¿no? De que no puedas descargarlo mediante Sci-Hub, porque esta gente que está en este grupo obviamente conoce Sci-Hub, ¿ya? Y pidas el favor, pues, a alguna persona que pueda tener acceso a ese artículo, ¿no? Y, pues, otro investigador lo verá, obviamente es importante seguir las normas del grupo, porque al fin y al cabo todo esto es de la comunidad para la comunidad, ¿ya? Entonces voy a dejar de compartir. Voy a dejar de compartir este tema. A ver. Listo. A ver. Ah, y bueno, una cosa que también hay que tener cuidado y vamos y hacer hincapié eso en la próxima, en el próximo taller, o sea, el último taller que vamos a tener. Una cosa que hay que tener en consideración, ¿ya? Y es importante, es que están apareciendo, bueno, ya existían, por esa razón es que Scopus también tomó relevancia, ¿no? Han aparecido o ya existían, ¿no? Pero ahora últimamente se ha vuelto un poco más, mucho más difundido. A tanto revistas como conferencias se les llama predadoras, ¿ya? Que básicamente son como revistas fake, o sea, revistas falsas, conferencias falsas, que lo único que quieren es tu dinero, ¿no? Entonces se las ingenian para poder conseguir tu nombre, ¿no?
y alguna publicación que tengas de repente, y si no, te dicen, te invitamos a publicar, ¿no? Porque por ahí se consigue en la base de datos, digamos, de la UNSA, te invitamos a publicar en esta revista y tal cosa, mira, el costo es así, estamos indexados en Scopus, en Web of Science, ¿no? Y todo eso. Pero al fin y al cabo todo puede ser una simple ilusión, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en ese tema. En el último taller vamos a hacer hincapié en enseñar cómo detectar que una revista sea o sea oficial, pues, ¿no? ¿Ya? Y no caer en estos detalles, ¿ya? Se los recalco porque justo la semana pasada recibí la triste noticia de que por ahí un alumno ha tenido justo la mala suerte de caer en eh, una de estas estafas, ¿ya? Es triste, recuerden, estamos más cerca de eso de lo que ustedes podrían pensar. A mí me llegan full correos falsos así de ese tipo, ¿ya? Porque como ya estoy en las varias bases de datos, me suelen llegar correos de todo tipo. Algunos son verdaderos, por cierto, claro, obviamente, pero otros son de revistas falsas, por ejemplo, de conferencias falsas. Entonces, siempre hay que estar pendiente, ¿no? Un poco triste ese tema, ¿ya? Entonces, siempre hay que estar alertas y atentos. Y hay maneras de evitar eso, ¿no? O sea, no es algo que sea la gran cosa, es importante por eso siempre estar pendiente de esos detalles. Ya, ok, vamos a comenzar. Antes de iniciar, porque tengo preparados un par de papers para poder revisar, igual esto podrían ustedes seguirlo con cualquier publicación que necesiten. Vamos a hacer una breve introducción teórica, ya saben que somos Labs, Biologic Labs. Hablando de páginas de Facebook, no se olviden por favor darle like a la página de Facebook que tenemos, ayuda mucho al proyecto que estamos armando. Así que bueno, vamos a comenzar. Ya hemos hablado de artículos científicos y ahora vamos a hablar de su composición. Vamos a hacer una pequeña introducción, ya que es necesaria para nosotros entender, ¿no? ¿Cuáles son las partes de un artículo científico? Que es lo que vamos a ver justo en un ratito, ¿no? Entonces, necesito que me entiendan esto, ¿no? Me hacen las preguntas que necesiten porque es un taller, así que me pueden interrumpir en el momento que ustedes quieran para poder hacer preguntas, ¿ya? Así que, a ver, vamos a ver. De manera formal existen como que no existe una sola composición, ¿ok? Porque, sobre todo en el área de ingenierías, ¿ya? Yo repito, o sea, ese es el lado que me corresponde, es una cosa en la que yo puedo ayudar un poco más, temas de ingeniería, ¿ok? Eh, yo sé que en temas, por ejemplo, de biomédicas o en temas de medicina, la composición de los artículos es un poco más rigurosa, ¿ya? O sea, las partes de un artículo son un poco más rigurosas en ese sentido. Pero en temas de ingeniería, digamos que somos un poco más sueltos, ¿ok? Sin embargo, siempre se van a respetar algunas partes de las que ustedes tienen que estar pendientes. Una de las composiciones más clásicas es la que se conoce como este modelo, ¿no? El modelo IMRID, ¿no? Que justo son las iniciales del introducción, método, resultados y discusión, ¿no? Esa es como que una de las composiciones más clásicas y así lo van a encontrar en algunos libros, ¿ok? Estoy poniendo la fuente ahí también. Sin embargo, yo tengo mi propia forma de explicar esto. Espero que no los maree, porque al fin y al cabo, repito, yo trato de darles información de acuerdo a lo que me parece que es como es más fácil entender esto, ¿ya? Y no se preocupen, no estamos saltándonos ningún protocolo, ningún tema, ¿ya? Porque al fin y al cabo, toda la teoría que ustedes puedan leer aparte o que ustedes puedan ver en otros tutoriales va a ser en esencia lo mismo, ¿ya? Solamente cambian algunos nombres y algunos detalles, ¿ok? Así que no nos hagamos problemas, ¿ya? Pero les estoy mostrando cómo ustedes van a encontrarlo de repente en algunos libros o en algunas referencias importantes, un poco más formales. Ya les he dicho que aquí somos un poco más pragmáticos a veces. Muy bien. Para mí es mucho más fácil entender que un artículo tiene tres partes principales, ¿ya? Para mí, ¿no? O sea, tres partes es mucho más fácil de acordarme que de repente cuatro partes. Entonces, tenemos una introducción, una metodología y resultados y una discusión y conclusiones. Tres partes, ¿no? Porque en toda investigación, ya les he dicho, una investigación es un trabajo científico, ¿no? Y un artículo científico, o sea, un artículo de investigación, un artículo de revista, es en sí un informe de una investigación. Entonces, en la primera parte siempre voy a tener una introducción. Ahorita vamos a hacer un poquito más hincapié, ¿no? En qué cosa tiene la introducción. Va a tener una metodología y resultados, es decir, qué experimento voy a hacer y qué resultados finalmente obtuve.
y una discusión y conclusiones, ¿no? O sea, un análisis de resultados y unas conclusiones finales, ¿ya? Estas son exactamente las mismas partes que tiene una tesis, porque les repito, las tesis también son trabajos de investigación en esencia. Entonces, tienen estas mismas tres partes. Ahora, ¿qué tiene que ver esta forma con el método científico? Les diré, en esencia, el método científico, que son los pasos para hacer una investigación, es exactamente lo mismo que vamos a encontrar en un artículo científico. Es casi como una plantilla, como una explicación de lo que pasó en mi investigación desde el punto uno hasta el punto 6. Y el método científico tiene usualmente 6 puntos, ¿no? O sea, 6 partes. Con la parte de hipótesis, la cual es la parte, se podría decir, la parte más importante. Ahorita vamos a ver en un momento. Ok, vamos a ponerle otros nombres. Miren, son 6 partes, se llaman observación, inducción, hipótesis, experimentación, análisis y conclusión. Ahora vamos a redefinirlas. ¿Ok? ¿Qué es la observación en sí? ¿No? Cuando se habla de la observación es porque tenemos que partir de algo, ¿no? Yo observo, o sea, soy un científico, observo algún fenómeno que me llame la atención, observo algún problema, ¿no? Básicamente, o sea, es decir, estos aquí son términos un poco más, ¿qué les digo? Un poco más abstractos, pero vamos a definirlos un poquito más para caracterizarlos, ¿no? La observación básicamente o sea, se concentra, o su resultado final, es la búsqueda y definición de un problema en el cual quiero enfocarme, ¿no? Porque es decir, la investigación trata de encontrar algún problema que valga la pena solucionar. Si no, pues, ¿para qué hago investigación? Luego viene la inducción, ¿no? La inducción donde busco qué es lo que pasa en este mundo, es decir, donde busco las referencias y trato de volverme un experto en este tema, ¿no? Para entender mejor el problema. Entonces, a esto se le llama también la búsqueda del estado del arte, que se debe entender como en qué estado está en este momento el conocimiento de esta materia, ¿no? Si yo quiero meterme a cualquier cosa nueva, ¿no? Es mucho mejor entender cuál es el problema y qué cosa en este momento se hace para solucionar ese mismo problema, ¿no? Porque no voy a pensar que yo soy el primero en solucionar el problema. Eso sería tonto, ¿no? Ya existen otras personas que lo han intentado solucionar de otras maneras. Entonces, yo tengo que entender qué cosa hacen ellos y qué cosa estas otras soluciones no hacen bien, que yo de repente podría hacer mejor. ¿Me entienden? Entonces, eso se le llama justo entender el estado del arte. Para finalmente yo armar mi propia hipótesis, porque de eso se trata la ciencia, ¿no? Entonces, tengo un problema, entiendo qué cosas los demás hacen mal o qué cosa podría yo hacer diferente, que podría de repente funcionar, y planteo una hipótesis, planteo un objetivo. Por eso se le llama hipótesis, ¿no? Porque es algo que todavía no se ha probado. Es algo que de repente puede funcionar. Por eso es una hipótesis. Luego vamos al tema de experimentación. Entonces, yo planteándome un problema, o sea, hago un planteamiento del problema principal, ¿no? Un planteamiento del objetivo y una definición de la novedad. Esta es la parte más interesante porque se supone que estoy probando algo nuevo. Porque si estoy probando algo que otra persona ya ha probado, entonces, ¿por qué tiene sentido hacer mi investigación? O sea, debo plantear algo distinto, ¿no? O sea, algo que se entienda como novedoso. Esta es la parte principal de mi artículo o de mi investigación, porque aquí está el elemento mágico. A veces yo digo la palabra, bueno, a veces yo cuando hablo con gente, cuando asesoro proyectos, ¿no? Les digo, oye, ¿dónde está la magia, no? O sea, ¿qué es la parte que es distinta de lo que no se ha hecho antes? ¿Qué cosa estás probando de diferente, ¿no? ¿Cuál es tu novedad? ¿Qué conocimiento nuevo vas a generar? Si no está la magia, entonces no tenemos investigación. Luego, como es una hipótesis, mientras yo no pruebe si es que es verdadera o falsa, todavía sigo siendo una hipótesis, planteo un experimento, ¿no? Y para plantear un experimento tengo que proponer una metodología. La metodología es básicamente qué materiales y métodos, o sea, fórmulas, estándares, no sé, por ahí de repente existen ya formas de hacer procedimientos, ¿no? Depende del área en el que esté enfocada, de repente ya existen, ¿no? Ya existe teoría que me ayuda a ver ese tema.
que me ayuda a plantear un experimento adecuado que compruebe si mi teoría está bien o está mal. Luego voy a la parte de análisis de resultados, donde obviamente que después de hacer el experimento van unos resultados y me pongo a analizarlos, ¿no? ¿Qué significan esos resultados? ¿No? Y de repente han habido resultados que yo no esperaba, ¿no? Lo cual sería genial, porque han habido resultados inesperados en los que tal elemento que no pensaba que iba a funcionar, funcionó y fue una cosa interesante. Hago un análisis de resultados, los planteo como una discusión adecuada y saco unas conclusiones finales, ¿no? Donde digo, bueno, efectivamente se demuestra que sí, o de repente se demuestra que no, ¿ok? Pero hay un conocimiento que yo genero, ¿no? Un nuevo conocimiento. He probado esto de una manera, he planteado, he puesto a prueba una hipótesis, he planteado un objetivo y me he dado cuenta de que está bien o de repente que está mal. Ahora, aislando, he visto que he convertido el método científico de esos términos tan bonitos, ¿no? Observación, inducción y todo eso, en cosas un poquito más precisas, ¿no? Definición de un problema, búsqueda del estado del arte, hipótesis, términos un poquito más crudos, ¿no? Este planteamiento de una hipótesis y un objetivo, una metodología de resultados, un análisis de resultados y unas conclusiones. Y ahora, volviendo nuevamente a mis tres partes, ¿no? La parte 1 de introducción, la metodología de resultados y la discusión y conclusiones, ya, esto pueden ver cómo estoy formando, ¿no? Los tres primeros elementos, o sea, estos tres que están en la columna de la izquierda, pueden ver cómo finalmente estos tres están planteados en la introducción. La introducción es un punto muy importante en mi investigación o mi artículo científico, porque aquí planteo cuál es el problema en el que estoy enfocándome, cuál es el estado del arte en el que me estoy basando, ¿ya? Porque el estado del arte no solamente son cómo otros lo han intentado abordar y en qué se han equivocado, ¿ya? Sino también qué otras investigaciones se han hecho sobre las cuales yo me estoy basando, ¿no? O sea, ninguna investigación va a partir de cero nunca, ¿ya? Por ejemplo, el caso de nuestro amigo Napoleón que nos contaba la otra vez, parece que es un caso muy interesante, porque nunca estamos desde cero. Siempre hay alguien que está atrás, ¿no? Él mencionaba de repente que podríamos extrapolar, ¿no? Por ahí de otra investigación y todo eso. Eso es lo que se hace, ¿no? Porque nunca comenzamos de cero, ¿no? Nos basamos, nos paramos sobre los hombros de otras personas que han sufrido hacer sus investigaciones, que han puesto su informe a disposición de la humanidad, porque por más que tenga que pagar, igual puedo acceder a él, y, y avanzo en el conocimiento, avanzo en la ciencia en ese sentido. Igual, ¿no? Mi artículo, mi investigación, la que he hecho yo, servirá de repente para que otra persona pueda armar su estado del arte, ¿no? Dirá, bueno, en Perú probaron tal cosa, ¿no? Bueno, yo también voy a esperar algo similar con una planta que acá tengo en Guatemala, de repente, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, eso, ¿no? ¿En qué otros hombros me estoy parando para proponer lo que yo estoy haciendo? Y propongo una hipótesis, bueno, un objetivo, ¿no? Un objetivo que yo quiero seguir. Finalmente tengo la metodología y los resultados, acá lo separan en dos partes, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo es qué es lo que voy a hacer para probarlo. La metodología es cuál es el experimento que voy a proponer, ¿no? Y por qué también, ¿no? Porque no puede ser lo primero que se me ocurra nada más, ¿no? Tengo que entender de repente que hay ya experimentos ya predeterminados, ¿no? De repente ya hay ensayos, ¿no? En esa área específica ya hay ensayos ya que los libros dicen, ¿no? Precisamente tengo que tomar de ahí, ¿no? De ahí lo mejor que pueda para yo asegurar la calidad o la rigurosidad científica, ¿no? La rigurosidad de mis pruebas, ¿no? De que realmente las pruebas que yo hago pues tienen valor, ¿no? Y los resultados, ¿no? Los resultados no significan nada si no hago una discusión, si no hago un análisis de resultados, ¿no? Porque los resultados son solamente números en una tabla, ¿no? Pero sin alguien que los interprete, que es justo lo que se hace en análisis de resultados o la discusión, ¿no? Sin alguien que interprete esa tabla o ese gráfico, no significan nada, ¿no? Son solamente números, son solamente gráficos. Entonces, uno tiene, y yo lo voy a hacer, ¿no? Voy a masticarlo para el lector, voy a interpretarlo y voy a, de repente hasta requiere hacer matemática adicional a los resultados, ¿no? De repente requiere hacer algún tipo de procedimiento matemático adicional para que yo finalmente plantee mis conclusiones finales, que significan qué es lo que finalmente pasó. Y obviamente que las conclusiones tienen que estar en función del objetivo que yo me planteé al inicio, ¿no? En función de la hipótesis también del inicio, ¿ya? Todos esos elementos juegan y tienen que estar en perfecta armonía. Porque a veces hay gente que plantea un problema y un objetivo y en las conclusiones dice cualquier otra cosa, ¿ya?
los estudiantes sobre todo tienen este problema de que, de que en sus informes en la universidad siempre se da este tema de que las conclusiones son el elemento más subestimado, ¿no? Porque es el punto donde, oye, somos cuatro en el equipo, ya cada uno plantea una conclusión, ¿no? Un guión de por cada uno y se acabó, ¿no? Es para rellenar nada más. Pero aquí quizás el elemento sea más importante, el más importante del artículo. Mentiría, todos estos elementos son muy importantes, ¿ok? Y es importante que todos jueguen para el mismo resultado. Que las conclusiones tienen que quedarme claro si la hipótesis finalmente se comprobó o no se comprobó, no es lo que yo espero, ¿no? Cuando yo las conclusiones, ¿no? Si me pones cualquier otra cosa, no estás haciendo las conclusiones adecuadas. Muy bien, basta de bla, 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 vamos a pasar a la lectura de artículos científicos y para leer de manera adecuada los artículos científicos, obviamente, vamos a enfocarnos en identificar estas partes en los artículos, ¿ok? Por eso es muy importante tenerlos estos presentes, ¿ok? Eh, Primero, identificar las tres partes principales, ¿ok? Las tres partes principales, dividirlo en tres partes, ¿no? Identificar cuáles son estos elementos en la introducción, ¿ya? En eso se va a basar y obviamente también estos elementos. O sea, vamos a identificar todos estos elementos dentro de un artículo científico. Muy bien. Vamos a compartir. A ver, tenemos una consulta. Tonay Franz dice, ¿qué parte del artículo científico, dice, se citan para el estado del arte? El que tú necesites. Bueno, a ver, déjame ver si entiendo tu consulta, ya si no me dices, ¿no? ¿Qué parte yo citaría de un artículo para que yo forme parte de mi estado del arte? La que tú necesites, ¿no? Pero es que eh, en un artículo, de un artículo que tú vas a citar, tú tienes que sacar la parte original, pues, ¿no? Que tenga. No vas a citar de un artículo lo que ellos están citando a su vez, ¿no? Por ejemplo, aquí en este que estamos mostrando, están citando este texto, ¿no? De la referencia 12, dice, ¿no? Entonces yo no voy a citar la citación, ¿no? Si quiero citarlo, tendría que citar la fuente original, pues, ¿no? Entonces, el material citable de un artículo es principalmente aquello que es en este artículo sea un aporte de ellos, ¿no? Original de ellos, pues, ¿no? Yo no voy a citar algo muy obvio, ¿no? Algo que esté ya en los libros, digamos, ¿no? Y que no les pertenezca a ellos. Normalmente se podría decir que yo citaría los resultados o las conclusiones o la discusión, ¿no? La parte más original, se podría decir, de un artículo científico la vamos a poder encontrar precisamente a partir de la mitad, como por ejemplo en la parte de los resultados, los análisis de resultados y las conclusiones. Se podría decir que es la parte más original, normalmente. Pero también podría yo citar los artículos en el sentido de que bueno, me ha parecido interesante que en este hayan probado tal cosa, ¿no? Algo que sea novedoso que hayan hecho ellos, ¿no? Y que pueda caracterizarlo. Entonces, ahí vale la pena citar un artículo, ¿no? Pero en general es la parte que yo necesite, ¿no? O sea, toda parte citable, excepto, pues, obviamente que tengo que hacer hincapié en esto, ¿no? Tienen que ser las partes que realmente ellos están haciendo un aporte, ¿no? Tampoco voy a regalarles la citación así nomás, ¿no? No sé si he contestado tu pregunta. Si no, me escribes por ahí, ¿no? Ok, vamos a continuar. Aquí tengo un paper, ¿ya? Como vimos o como estuvimos viendo clases pasadas, los papers son, eh, son artículos científicos en sí, pero normalmente tienen menor dimensión, o sea, este tiene por ejemplo 5 páginas, ¿ya? Normalmente pertenecen a conferencias, ¿ya? Este es obviamente un conference paper de IEEE, y pues se puede decir en líneas generales de que tienen menos nivel que los artículos de revista en general. Entonces, ¿para qué me serviría a mí de repente publicar conference paper? Bueno, una citación de un conference paper vale igual que una citación de un artículo de revista, ¿ya? Así que es una publicación, no deja de ser una publicación. En mi perfil de Scopus va a aparecer este artículo como si fuera una publicación como tal, del mismo peso cualquiera. O sea, es decir, es una publicación más, ¿ok?
sigue siendo una publicación Scopus. Además, ayuda también a cubrir en algunos proyectos, como los conference papers, te obligan también a que tú expongas el artículo, o que expongas el paper en este caso. Entonces, eso te puede ayudar para cubrir el tema de una, porque piden presentaciones a nivel internacional, ¿no? Entonces, al mismo tiempo estás poniéndole cheque a ese punto, en el que haces una presentación a nivel internacional. Otra cosa en la que te puede ayudar es el tema de, yo le llamo calentar dedos, ¿no? Eso es para proyectos que se lo puedan permitir, obviamente, ¿no? Porque obviamente que para participar en un congreso tiene un costo, entre $100 y $500, más o menos, ¿no? Si no un poco más, tal vez, entre 100 y $600, tal vez por ahí, ¿no? Hay un costo, ¿no? Obviamente implicado en participar en una conferencia. Entonces, para poder, para poder publicar un paper, yo necesito pues pagar obviamente mi asiento en la conferencia, o alguno de los autores tiene que pagar el asiento en la conferencia, y me puede ayudar para lo que yo llamo calentar dedos, como les decía, ¿no? Que es este tema de ir practicando, ¿no? Ir haciendo un avance del artículo, ¿ok? Porque que yo haya publicado de repente este paper no quita que después yo pueda hacer una versión extendida de esto, porque esto puede ser como que hice una parte del proyecto y ya publiqué un primer paper, ¿no? Y después, avanzando un poquito más, publico otro paper. Y ya cuando termine el proyecto, hago el artículo científico completo, y en vez de tener una sola publicación científica indexada en Scopus, terminé con 3 publicaciones científicas indexadas en Scopus, ¿no? ¿Vale? Entonces, hay ciertas ventajas para quien obviamente esto le convenga, ¿no? Porque, por ejemplo, para los que tienen Renacit, les conviene tener mayor cantidad de publicaciones científicas, ¿no? Indexadas en Scopus, entonces como que la cantidad también es buena. Y para aquellos proyectos en los que están iniciando recién ese tema de la redacción, les ayuda también, tanto para cubrir los puntos de tener conferencias, de tener eventos, ¿no? Eventos internacionales donde hayan hecho la exposición de resultados, y también para ir practicando, como que dice antes de la revista. ¿Ya? En este caso tenemos este artículo. Vamos a ver las partes que tiene, ¿no? Tenemos la introducción, que es aquí. Normalmente los artículos tienen 2 columnas, ya sabemos, pero obviamente que primero se lee este lado y después este lado. Aquí está la introducción, ¿no? La introducción. Y llega hasta aquí, a este punto. Luego, la siguiente parte del documento comienza a partir de acá, el capítulo 2, ¿no? A ver, ¿cuántos capítulos tiene esto? Capítulo 2, capítulo 3, ¿no? Y finalmente capítulo 4, las conclusiones. Ya está. Y por supuesto sus referencias, ¿no? La primera recomendación para leer un artículo de manera correcta es primero, a ver, tengo otra preconsulta. ¿El artículo debe estar adecuado al APA o es más libre? Depende de la editorial, ¿ok? Digamos que fuera una revista o una conferencia, cualquiera de los dos, una revista te va a dar siempre cuáles son las indicaciones que respeta su editorial, ¿no? En este caso, IEEE tiene una especie de plantilla universal bajo la cual necesita ellos que tú te alinees a ciertas formas de citación, a ciertas, incluso esto, o sea, ya tienen su plantilla incluso en Word o en LaTeX también, ¿no? Para que tú puedas generar tu artículo de manera más sencilla, ¿ya? Entonces, depende de la editorial, ¿no? Normalmente el formato adecuado es el APA, pero es cierto que hay algunas editoriales que son un poco más libres, ¿ok? Pero no se preocupen. Cuando ustedes identifiquen una revista a la cual quieren ustedes publicar, la revista les va a dar esas indicaciones de manera precisa, porque obviamente que ellos tienen ciertos estándares que les gustaría que sean todos sus artículos, pues sigan eso mismo, ¿ya? Sí, o sea, es como depende de la editorial. Me avisan si está bien, ¿ya? Si tienen otra consulta. A ver. Vamos a identificar entonces cuáles son. El primer tip para poder leer es revisen el documento completamente. No, eso es un error a veces, simplemente comenzar desde el inicio, ¿ok? Porque uno puede perderse ahí. Entonces, es como los mismos consejos que se les dan cuando uno revisa un libro por primera vez, ¿ok? Siempre revisen de arriba abajo. Tiene 5 páginas, ¿ya?
Los datos principales que a mí me interesan, por ejemplo, son la fecha en la que ha sido publicado, es el 2006, para darme una idea de qué tan relevante puede ser la información de este artículo. Después, en qué conferencia ha sido publicado, si tiene de repente citaciones, cuántas citaciones tiene, esa información las van a poder ustedes encontrar algunas partes aquí, como por ejemplo pueden ver 2006, o también van a poder encontrar esta información en la ficha de la ficha que hemos visto, ¿no? La ficha del artículo. Ok, revisen de arriba abajo, vean los dibujitos, familiarícense con el documento, vean cuáles son los títulos en los que está dividido, ¿no? Vean más o menos de qué trata, intenten adivinar, no importa ahorita, en este primer repaso que estamos dando, no importa entender el artículo, ¿ok? Solamente es darle una revisada rápida y general, ¿no? El documento no es muy grande, así que es fácil poder darle una revisada general, entender cómo está compuesto, ¿ya? Eso primero, es lo primero que tienen que hacer. Lo segundo, identifiquen cuáles son las partes del documento. Ya les he dicho que para mí, para que esto sea mucho más sencillo, deben ustedes dividir el documento en tres partes principales. Entonces, aquí tengo la introducción. ¿No? Fíjense que no estoy considerando para estas partes todavía el abstract ni el título, ¿ya? Pero obviamente que son partes muy importantes. La vez pasada ya habíamos hablado del abstract, que es un resumen del proyecto, ¿ya? Es un resumen del proyecto. Si yo leo esto, debería poder enterarme de qué trata e incluso hasta qué resultados han obtenido. Y hay que ser muy cuidadosos en redactar un abstract adecuado porque han visto de que por más de que una persona no pueda descargar mi artículo, el abstract es la parte que siempre va a estar publicada, o sea, siempre la gente va a poder leer, y es una manera también yo de venderme. ¿Para qué me sirve venderme? Porque un documento tiene más relevancia mientras más citaciones tenga, ¿ya? Y si bien es cierto, los documentos importan por la calidad científica que tengan, también importa cómo yo escribo la información de manera clara, concisa, para que él sea más entendible y de esa manera también tengan la posibilidad de ser citado mayor número de veces. ¿Okay? Y tengo las palabras clave, ¿ya? A ver, estoy comenzando de arriba abajo para no pasarme nada. ¿Ya? A ver, las palabras clave, ¿qué son? Por ahí la otra vez me preguntaban, ¿no? Las palabras clave son esas palabritas específicas con las cuales yo creo que alguien que esté buscando mi artículo lo va a poder encontrar. Imagínense que está en el buscador, ¿no? de Google o en el buscador de Triple Explorer. Esas palabras específicas con las que yo pienso que mi artículo se puede encontrar de manera más sencilla. Y además son palabras que resumen de manera más precisa de qué trata o cuál es el área en el que cuál están enfocándose cuál está enfocándose mi investigación. ¿Ok? Pero de manera más, ¿qué les digo? En la práctica son palabras con las cuales una persona que quiera buscar mi investigación va a poder encontrarla. Entonces, estas son como palabras que describen, ¿no? O que deberían, o que, según mi criterio, mi propio criterio, son las palabras con las cuales yo pienso que las personas que quieran leer mi contenido van a poder encontrarlo de manera más sencilla. Entonces, por eso las palabras clave juegan un papel muy importante en el tema de las citaciones y en el papel en cuántas personas más o menos pueden leer o pueden llegar a leer mi artículo, ¿no? Mi artículo puede tener información muy interesante, pero podemos poder llegar a esas personas que justo quieren leer este modelo, o quieren leer, ¿no? Lo que yo quiero, que estoy planteando. En la introducción, ya saben, que deben estar planteados tres componentes principales, según veíamos, ¿no? Tiene que estar definido mi problema, el problema en el que me estoy enfocando, tiene que estar definida mi estado del arte, es decir, tiene que estar definido en qué investigaciones me estoy basando para poder hacer el trabajo que estoy haciendo, ¿no? Tanto aquellas que yo piense que están fracasando, o mejor dicho, que no están, ¿no? O sea, no fracasando, sino como que podrían ser mejoradas, como aquellas de repente en las que me estoy inspirando para probar cosas nuevas, ¿ya? Mis antecedentes, ¿no? Antecedentes, estado del arte, referencias, se le llama de muchas formas, ¿ya? Todo eso de ahí, en lo que yo me estoy basando, ese conocimiento en el que yo me estoy basando para poder proponer finalmente una hipótesis yo, ¿no? ¿Cuál es mi objetivo, el objetivo final? ¿Cuál es esa novedad que yo estoy planteando? Entonces, esas tres partes están explicadas o están planteadas en la introducción. Luego, en la siguiente parte, yo planteo
cuál es la metodología, los materiales, ¿no? Qué es lo que yo he trabajado, ¿ya? ¿Qué es lo que he trabajado? Ajá. Y finalmente, eh, mi parte de, mi parte de análisis y discusión de resultados, ¿no? Junto con las conclusiones. ¿Ven? Entonces tengo esas tres partes principales que tengo que identificar, ¿no? Ya les he dicho que salvo la introducción, porque en la introducción claramente dice introducción, ¿ya? Y siempre va a haber una introducción. Cuando yo hablo de metodología, casi nadie llama metodología a la metodología, ¿ya? Casi nadie lo hace. Entonces, debo tratar de identificar eso, ¿cómo les digo? O sea, cada quien o cada artículo plantea las partes de la manera en que piensa, así como, como cuando tú escribes un capítulo de un libro, porque piensen, los libros que ustedes han escrito no se han escrito, no se han estado escritos siempre, ¿no? Ha tenido que haber un autor que ha dicho cuál es la mejor forma de explicarle a la gente estos avances, ¿no? O esta teoría, ¿ya? Entonces, de igual manera, la persona que ha redactado este artículo cree que esta es la mejor manera de explicar su artículo. Es decir, a partir del punto número 2, vamos a ver cuál es la forma en la que ellos creen que es la mejor manera, obviamente, de explicarme esta investigación, ¿ya? Por lo tanto, tengo que estar atento, ¿no? A ese tema. A partir de la discusión de resultados, o sea, a partir del análisis, ¿no? Que hacen aquí, por ejemplo, análisis, cuando leo esas palabritas clave, ¿no? Y las conclusiones es donde ya encuentro lo que es el análisis, la discusión, ¿no es cierto? Y obviamente sus conclusiones finales, ¿no? Entonces, han visto que he dividido este documento en tres partes, ¿no? Y debo estar consciente de eso. Entonces, lo próximo es identificar qué cosa novedosa están haciendo aquí. Y para eso, sobre todo si soy nuevo en el tema, porque por ejemplo, digamos, este es un artículo que tiene que ver con robots desactivadores explosivos, ¿no? Bueno, EOD, ¿no? O sea, robots que son manipuladores de explosivos, ¿ya? Que es un proyecto en el que estuve involucrado. Este es un artículo nuevo totalmente, nunca lo he leído, ojo, ¿no? Trato de que esta experiencia sea como que un poco más justa en el sentido de que vean cómo se analiza esto, ¿ya? Desde cero, en limpio. Entonces, eh, el objetivo, ese elemento clave, está escondido en el documento en varios puntos importantes. Ni siquiera está escondido, ¿ok? Está enrostrado, está porque eso es precisamente lo que el autor quiere. Quiere que tú sepas cuál es la parte novedosa de este artículo, ¿ya? Así que no está escondido. Pero si es que tú eres nuevo en el campo y quieres aprender un poquito más acerca de cómo se hace investigación en este tema, ¿no? ¿Cuál es el estado del arte? Te recomiendo que primero leas las introducciones, ¿no? La introducción. Porque en la introducción, con las propias palabras de estos autores, hacen una especie de pequeño resumen del estado del arte que a uno lo puede ayudar precisamente a entender un campo nuevo, ¿ya? Entonces, cuando me dicen, ¿no? Oye, pero, ¿cómo aprendo acerca de un tema? Yo aprendí mucho acerca de la investigación de nuevos campos que no estaba acostumbrado porque me han pedido asesoría en temas de, ahora hace poco, ¿no? En temas de mecánica de materiales, ¿ya? Un campo en el que no estoy, por naturaleza, ¿no? No estoy empapado o como que no es de mi expertise, pero he aprendido mucho acerca de eso leyendo las introducciones, que es un poco la introducción teórica, ¿no? Cómo hacen, incluso en buenos artículos, porque este obviamente es un paper pequeño, pero en artículos más grandes, hacen unas revisiones del estado del arte un poco más grandes. Entonces, es como entender, porque un caso sería yo leerme todos los libros de materiales, de mecánica de materiales, ¿no? Y tratar de aprender cómo se aplica esa teoría en la práctica, y otra cosa es leer de frente, cómo un equipo de investigación enfoca su teoría a una aplicación práctica leyendo esto. Entonces, eso es como que saltarme todos esos pasos e ir de frente al grano, ¿no? Obviamente que de ninguna manera mi intención es reemplazar lo que sería un experto en mecánica de materiales, pero de esa manera la verdad es que encuentro las aplicaciones mucho más directas, ¿no? Entiendo cómo se hace, qué método se aplica, qué método no se aplica, porque he revisado cómo lo hacen otros autores, qué plantean, cómo hacen su investigación gente o investigadores de todas partes del mundo. Y no me limito a lo que hace la gente de Chile, lo que hace la gente de Argentina. Puedo leer el artículo que yo quiera,
puedo leer artículos del MIT, puedo leer artículos de Europa, puedo leer artículos de la India, o sea, ¿me entienden? O sea, puedo aprender de los mejores del mundo cómo hacer la investigación en este campo. Entonces, en ese sentido, la información es muy, muy, muy precisa. Muy bien, tengo la introducción. Ok, bueno, me quedé en el tema de cómo identifico la parte del objetivo, ¿ya? Entonces, el objetivo, para empezar, y esta es una cosa muy importante, siempre va a estar en el título. Porque en el título, obviamente, yo quiero, si yo estoy redactando este artículo, yo quiero destacarte, yo quiero destacarte precisamente cuál es, qué aporte estoy dando, ¿no? Y eso lo vamos a encontrar en el título. Y el título dice, investigación en simulación y sistemas de entrenamiento para robots COD. Interesante, ¿no? Entonces, están como que evaluando, parece, sistemas de simulación y entrenamiento para robots COD. Parece que sí. Entonces, esto es como que una especie de objetivo o la parte de la novedad, pero súper resumida, ¿no? O sea, recontra resumida. ¿Dónde más voy a poder encontrarlo? Obviamente en el abstract. Sobre todo, más o menos a partir de la mitad, ¿no? De la mitad para debajo. Eh, Dice, junto con el, el desarrollo, el incremento del desarrollo internacional, más y más robots han sido usados en los campos de guerra y antiterrorismo, ¿no? Ya para claro, el desarrollo de aplicaciones de robots COD, o sea, manipuladores explosivos, nosotros proponemos las investigaciones en simulaciones y sistemas de entrenamiento para eso, para ser aplicados a eso, ¿no? Eh, los siguientes configuraciones de robots COD han sido analizados y debido a los requerimientos de entrenamiento, las estructuras de simulaciones del sistema de simulación han sido diseñados y los sistemas de implementación han sido introducidos o han sido presentados, ¿no? Ok, entonces, bueno, no me voy a centrar en leer todo el documento porque de repente me puedo extender mucho, ¿ya? Pero ahí puedo encontrarme la primera también pista de qué se trata un poquito más a detalle, ¿no? Después, un punto importante en donde está escondido el objetivo principal de este artículo es principalmente en el último párrafo de cada artículo, ¿no? Justo en la parte en donde nosotros leemos lo siguiente. En este artículo, primero, analizamos las configuraciones de robots COD. Entonces aplicamos claro, apuntamos a las funciones y aplicaciones de robots COD en funciones militares y antiterrorismo. Ok. Uh-huh. Siempre, bueno, o casi siempre voy a encontrarlo en el último párrafo de un artículo, ¿ok? Casi siempre. Es casi como que una especie de estándar. ¿Ya? Son como reglas que uno no va a encontrar escritas, ¿ya? De redacción, en donde tú colocas en el último párrafo qué cosa estás proponiendo como objetivo principal, ¿ya? Casi siempre vas a encontrar en la última parte, porque obviamente que es como una especie de conclusión final, ¿no? Este documento te presenta varias partes y en la parte final siempre va a haber este tema de destacarte, entonces, como conclusión, algo así, ¿no? Como conclusión, entonces estamos enfocándonos a este tema, ¿ya? En la primera, bueno, a ver, vamos a concentrarnos en la parte del objetivo, ¿no? Y la última parte en la que voy a encontrar el objetivo siempre va a ser en las conclusiones, ¿no? Antes de darme las conclusiones como tal, primero, siempre hay un pequeño párrafo donde se me hace una especie de resumen de cuál es el objetivo que se trataba de perseguir aquí, ¿ok? Dice, ahora, más y más robots COD, o sea, cada vez más robots COD se utilizan en temas de guerra y antiterrorismo, pero el alto precio y límites de accesibilidad, ¿no? Pues del robot hacen que el operador no pueda tener un entrenamiento disciplinado y frecuente, ¿no? Las simulaciones y los sistemas de entrenamiento pueden reducir el tema de ok. Sistemas de entrenamiento y sistemas esto pueden hacer que, obviamente, el tema de la operación de un robot de OD sea mucho más sencilla, sea mucho más aplicable, ¿no?
¿Ya? Entonces, se dan cuenta, es como que me da incluso otra visión, ¿no? Otra forma de explicarme qué es lo que están proponiendo aquí, ¿no? Es como una especie de pequeño párrafo de resumen, donde de repente, si no entendí muy bien en qué se enfoca este artículo, ¿ya? Generalmente me resumen esto en las conclusiones, y muchas veces que me ha pasado, sobre todo en campos nuevos donde yo no tengo expertise, puedo leer este primer párrafo de las conclusiones y darme una idea, una mejor idea de qué trata este artículo. A ver, hay una pregunta. ¿Se pueden leer tesis que no se pueden visualizar? Se supone que las tesis son documentos que deberían estar de libre acceso, ¿ya? Entonces, no estoy familiarizado con el tema de que una tesis no se pueda visualizar, no estoy seguro a qué se refiere exactamente, pero no debería haber ningún tipo de restricción para poder leer una tesis. ¿Ya? No sé si entendí bien lo que me quieres decir, ¿no? Si no me pones ahí. Ok. Y bueno, obviamente que ponen sus conclusiones, ¿no? Inmediatamente ponen sus conclusiones, ¿no? ¿Ya? Pero, repito, aquí en la parte me van a decir, o sea, me lo van a decir varias veces, ¿no? Entonces, esos son los puntos principales donde yo puedo encontrar una especie de resumen de la información de cuál es el objetivo que están planteando aquí, ¿ok? Entonces, una vez que he identificado qué cosa es lo principal de este artículo, y esa es una cosa en la que muchas personas que hacen un análisis, ¿ya? De artículos científicos, o la gente que yo le digo, ¿no? Qué cosas has aprendido, qué cosa puedes extraer de este artículo, se equivocan mucho, porque me dicen cosas, a veces como estamos leyendo un tema que es relativamente nuevo, ¿ya? La primera deducción que hacen a veces es algo que no tiene que ver con la novedad del paper, ¿ya? Con la novedad del artículo. Fíjense que este es un paper y ellos mismos se definen como un artículo, ¿no? En este artículo. Por eso les digo, no se hagan problemas, ¿ok? Asuman que ambos términos son sinónimos, solamente para casos específicos a veces ya les expliqué cuáles son las diferencias, ¿no? Entonces, un problema muy grande es no identificar qué cosa es el punto principal que están haciendo aquí, ¿no? ¿Ya? Y en dónde están enfocados. ¿Se han dado cuenta lo fácil que hemos aprendido qué están haciendo aquí, ¿no? ¿Ya? ¿Qué están haciendo aquí? O sea, están haciendo un análisis de sistemas de simulación y entrenamiento para que el tema de aplicarlo, o sea, para entrenar o para ver qué tan confiables son los sistemas de entrenamiento y análisis, ¿no? Y simulación, perdón, de operación de robots COD, para que para resolver el problema de que los operadores de robots EOD no siempre tienen los robots EOD pues a la mano, ¿no? Para poder practicar o para poder ver. Y de alguna manera pues prepararlos antes de la operación para que en el momento de la verdad tengan las cosas mucho más sencillas, ¿no? Entonces, y hemos sacado esas conclusiones leyendo 3 puntos clave, ¿no? ¿Ok? Entonces es muy importante eso. Ahora vamos a identificar cuál es la parte en la introducción, cuáles son las 3 partes principales, ¿no? Normalmente en una introducción nosotros vamos a tener identificado, ya saben, el problema en el que estoy enfocado, cuál es el objetivo en el que estoy enfocado y cuál es el estado del arte, por supuesto, ¿ya? En este orden, el problema, el estado del arte y el objetivo al que me estoy enfocando. Yo sé que les he hablado de una hipótesis, y de hecho en todos los documentos o en toda la teoría siempre les van a hablar de una hipótesis, ¿ya? Pero la hipótesis viene con truco. Lo principal de la hipótesis es el objetivo que tiene el artículo, ¿ya? Entonces, fíjense en esto. Las hipótesis responden a la suma de un objetivo más un problema. De repente me estoy haciendo bolas. Vamos a leer un poquito más. La primera parte de una introducción siempre va a ser el problema. Siempre. Entonces aquí dice, ¿no? Y tengo que vender el problema, ¿ok? Porque aquí también viene el tema de cuando yo redacto un problema, tengo que darte a entender de que vale la pena trabajar en este artículo, vale la pena hacer esta investigación, por lo tanto tengo que vender el problema. Desde ¿no? Del 11 de septiembre de 2001, la prevención en temas de terrorismo y explosiones de prevención se han incrementado, ¿no? Prestando mucha más atención, o sea, ha ido incrementándose el tema de la atención o el tema las alertas, ¿no? En muchos países, ¿no? Me está dando antecedentes del problema para indicarme, se han dado cuenta,
¿Cuál es el problema en el que están enfocándose ellos? ¿Ya? Me está vendiendo el problema. Es más, comienza con el tema del desastre del 11 de septiembre, ¿no? O sea, tratan como que de decirme que esto es un tema muy importante, ¿se han dado cuenta? Entonces, esto ya viene un tema, son detalles, ¿no? En la redacción de cómo yo me vendo, cómo vendo esta información para que realmente venderte el problema, ¿no? Cuando yo lea esto, entienda de que es un problema relevante, ¿no? Muy bien. Hablan de muchos detalles, además, bueno. Después dice, uh, ok, sí, sí, sí. Ya. Apuntando a los requerimientos del futuro de la guerra antiterrorista, muchos países como Estados Unidos han hecho robots, han fabricado muchos tipos de robots COD, por ejemplo, estos de aquí, que han jugado un rol muy importante en el tema del terrorismo, ¿no? Entonces, aquí ya me está hablando, en el siguiente párrafo, casi siempre, eh, no son normas específicas, no todos lo van a respetar de esa manera, pero el primer párrafo siempre va a estar dedicado al problema general y luego me va a estar hablando del estado del arte, ¿ya? Siempre me va a estar hablando del estado del arte. Entonces, sobre todo en este artículo, desde aquí ya me está hablando del estado del arte, ¿no? ¿Qué cosas me van a dirigir? Porque una cosa es el problema general, ¿no? En el que me he estado presentando, pero me está hablando ahora acerca de qué otros avances o qué detalles, me está hablando un poquito más de detalle, ¿no? Para darme una introducción y yo llegar finalmente a lo que es mi objetivo final, ¿ya? Mi objetivo final. Luego, luego voy a comenzar con el capítulo 2, ¿no? Y obviamente que este tema, ¿ya? De dividir, ¿no? De dividir, de dividir, de cómo dividen los capítulos estos investigadores en este caso, ¿no? Que son todos estos que están aquí, ¿ya? Es un tema, una decisión, ¿ya? De cómo yo presento esta información, ¿no? Y aquí ellos han decidido comenzar diciendo un diseño e implementación de los sistemas de simulación y entrenamiento, ¿no? Análisis de los robots, de la estructura de los robots CODs, ¿no? Entonces, tiene que tener sentido, obviamente, con el objetivo que ellos están persiguiendo, ¿ya? Ahora, un tema muy importante también, no todos los artículos van a dejar, porque si bien es cierto en la introducción, sí o sí vamos a tener estos tres partes, es decir, descripción de cuál es el problema, descripción de los antecedentes y descripción de cuál es el objetivo que estoy persiguiendo en este caso, ¿ya? Sí o sí voy a tener siempre esos tres problemas. A veces, a veces, ¿ya? Hablarme del estado del arte a veces requiere, digamos, un poquito de, como que, de extensión, ¿no? Porque de repente, específicamente para este proyecto de investigación o este trabajo de investigación, requiero que haya una especie de extensión, ¿no? Requiero que haya un poquito más de trabajo, ¿no? Por lo tanto, a veces, en el segundo punto, o sea, después de la introducción, voy a encontrar que hago todavía hago todavía un poco más de estado del arte, porque a veces hay artículos o trabajos que lo requieren, ¿no? Que requieren que yo haga un poco más acerca del estado del arte, ¿ya? Luego voy a encontrar, finalmente, cuáles son cuál es en sí el trabajo que yo estoy planteando. Y eso es lo próximo que yo debería ver, ¿no? Este es un paper un poco especial porque en este paper no me van a plantear como tal unas pruebas como tal, sino me hacen una especie de análisis, se han dado cuenta, ¿no? Un análisis como tal. Por lo tanto, a ver, ¿dónde está? Ajá, análisis de la simulación y el sistema de entrenamiento, dice, ¿no? Diseño y simulación del sistema de entrenamiento, implementación del sistema de entrenamiento, ajá, ya, análisis de la tecnología clave, uh-huh. Detectores de colisión, ok. Ya, este no es un buen ejemplo para mostrar, digamos, como si fuera un experimento, ok, como el caso clásico. Es más una especie de análisis de los sistemas, ok, entrenamiento, pero nuevamente, no es como que fuera una plantilla universal, ¿ya?
hay algunos artículos que van a ser un poco distintos porque me hacen como que una especie de análisis hasta un punto y como que no vamos a tener el clásico tema de un experimento como tal, de repente, pero como que me hacen una especie de revisión del estado del arte, ¿no? Por ahí, y revisión de cuáles son, de repente, o un criterio de análisis que ellos hayan podido realizar respecto a ciertos sistemas de entrenamiento, específicamente concentrados en estos robots que nos están mostrando aquí, ¿no? Ahora vamos a ver un caso más interesante, ¿no? Este sí es un artículo de revista y aquí vamos a encontrar una investigación completa. En la anterior que hemos visto es un paper, por lo tanto, en ese paper que estábamos viendo, se han dado cuenta que no es una investigación completa, porque solamente era como que llegaba hasta la parte del análisis, ¿no? Y, y ya llegando hasta la parte de análisis, se han dado cuenta que ya tenían incluso lo suficiente como para poder hacer una publicación en una conferencia. Vamos a pasar ahora a un artículo de revista que normalmente son investigaciones más completas, ¿no? Y este, por ejemplo, es un caso, nuevamente, de tipo de robots CODs, ¿ya? Y vamos a identificar también aquí las tres partes principales de un artículo. Vamos a comenzar con lo que es la introducción, ¿no? Tenemos punto número 1, introducción. Y la introducción llega hasta aquí. En este caso tenemos una introducción, se han dado cuenta, un poquito más abultada, ¿no? Luego viene la parte de la metodología, que va desde el punto número 2, análisis de elementos dinámicos, el punto número 4 también. Uh-huh. Todo esto también. Hasta aquí, ¿no? Donde me dice eh, resultados del experimento y el análisis de resultados. Luego el análisis de resultados y las conclusiones son mi tercera parte. Entonces ya identifiqué las tres partes. Ya les he dicho que siempre hagamos una primera observación del documento, ¿no? ¿Cuántas páginas son? En este caso son 10 páginas. Veamos un poquito las fotitos para ver más o menos de qué trata todo esto, para familiarizarnos, ¿no? Nuevamente, siempre voy a tener tres partes. Ahora, vamos a identificar cuál es la parte o qué es la novedad que se están planteando aquí, ¿no? En este caso siempre voy a tener eso en el título, obviamente. Dice control adaptativo no lineal, un algoritmo de control adaptativo no lineal para un robot autobalanceado. ¿Ya? Normalmente siempre voy a encontrar cuál es el objetivo de este artículo un poquito mejor explicado en la última parte de la introducción. Siempre. ¿Ya? A veces la última parte de la introducción está dividida en dos partes, como han hecho en esta ocasión, donde me explican no solamente cuál es el objetivo que están persiguiendo en este artículo, sino también en cómo se está dividiendo el artículo, ¿no? Es decir, aquí dice, ¿no? Para resolver estos problemas, en este paper, nosotros presentamos un sistema o un algoritmo de control adaptativo no lineal basado en un modelo dinámico de un robot. Nosotros desarrollamos un... Entonces, esto que están diciendo aquí es en sí lo que van a hacer, ¿no? ¿Okay? Y uno puede preguntarse, ¿y por qué eso sería novedoso? ¿No? O sea, aquí está lo que van a hacer, esa es su magia, ¿no? ¿Por qué sería novedoso eso? Está explicado en el estado del arte. ¿Ya? Entonces, vamos nosotros a poder encontrar el estado del arte en, en todo esto que estoy señalando. Y en la primera parte de la introducción siempre va a estar el problema en el cual está enfocándose, en este caso, este paper o este artículo. Fíjense que este es un artículo de revista. Sin embargo, ellos mismos dicen en este paper, ¿no? En este paper acá también. In this paper. Entonces, ya les he dicho, tengan cuidado con esa confusión entre el paper y el artículo. Ustedes asuman que son lo mismo para no confundirse. Ya está. Entonces, he identificado cuáles son las tres partes de mi introducción. Repito, la primera parte de la introducción es el problema. La segunda parte de la introducción es mi revisión del estado del arte que justifica, ¿no? ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Y finalmente digo, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente. Y bueno, esta última partita dice cómo vamos a dividir, ¿no?
Algo así como el final, ustedes han visto la introducción de un libro, siempre dice, ¿no? El libro se dividirá en tales capítulos, ¿no? Primer capítulo, tal cosa, segundo capítulo, tal cosa, etcétera, etcétera. Listo. Entonces, ellos comienzan, sí o sí, después de la introducción, comienza lo que es la metodología. Aunque ya les he dicho que hay algunos artículos que prefieren hablarme de un poquito de teoría adicional, que es un poquito más estado del arte, sobre todo en artículos que lo requieren, ¿no? Y algunos artículos donde de repente me presentan un concepto no muy conocido y prefieren pues explicarme un poquito más al respecto porque creen que de repente lo que se ha dicho en la introducción no ha sido suficiente, ¿no? Entonces, aquí hay una buena oportunidad para que me puedan plantear eso si es que lo necesitan. Pero normalmente, o sea, va a venir aquí lo que es la metodología. ¿Y la metodología qué es? Pues cómo van a hacer el experimento, ¿no? En este caso me están explicando cómo están diseñando el sistema del robot, ¿no? Robot Design, System Design, dice, ¿no? Entonces me hablan de cómo van a hacer el modelo, en el punto número 3, el modelo dinámico, entonces ya bacán, acá hay mucha matemática de por medio, que es lo que están haciendo en sí, ¿no? El 4 viene el tema del algoritmo, el algoritmo de control de no lineal adaptativo, ¿no? Me están explicando un poco, hay mucha matemática aquí, hay mucho tema de control, es un tema muy de electrónica, ¿ya? Me explican muy a detalle, ¿no? Cada parte del tema de control, cómo han planteado los algoritmos, ¿no? Todo eso de ahí es parte de cómo estoy haciendo el prototipo para probar mi concepto y mi teoría, ¿no? Y finalmente tengo los resultados experimentales y análisis, ¿no? En esta parte de aquí, algunos autores prefieren poner los resultados y análisis por separado. O sea, usted algunas veces van a ver resultados y después van a ver una sección llamada análisis de resultados o discusión, también se le puede llamar así, y finalmente unas conclusiones, ¿no? En este caso, y es totalmente válido, hacer este análisis de resultados y mostrar los resultados junto con el análisis, ¿no? Junto con la discusión. Entonces, después de que me han dicho qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer, ¿no? Qué algoritmos están usando, ¿no? Qué desarrollo están haciendo. Fíjense que la forma en la que ellos desarrollan todo esto, ¿no? El objetivo principal es el conocimiento nuevo que están generando, ¿ya? No tanto el algoritmo como tal, ¿no? Por eso me están escribiendo, ¿no? Me están escribiendo en qué condiciones están probando, qué algoritmos, o sea, qué matemática están usando ellos para probar esto de aquí, para que yo de repente, si soy experto en este campo, diga, yo podría hacerlo distinto, porque creo que acá esto que han usado como que podría ser diferente. ¿Ya? Yo podría de repente probar otra cosa, un nuevo, de repente, una nueva teoría de control que está proviniendo y de repente para mejorar esto que están haciendo ellos, ¿no? Y aquí, obviamente que hacen un análisis de resultados, interpretan eso, ¿no? Porque les he dicho, los resultados, estos grafiquitos, sin alguien que te diga si esto está bien o está mal, entonces no tienen ningún sentido. Entonces acá interpretan esos resultados y finalmente me dan unas conclusiones. Y otro punto importante donde yo encuentro en qué se está, en qué es lo que están haciendo de nuevo en este artículo, es en la primera parte de las conclusiones. Muy importante. En este paper nosotros presentamos un control, un algoritmo de adaptativo, un algoritmo de control adaptativo no lineal para controlar un robot autobalanceable de dos ruedas, ¿no? Es otra forma de decir, ¿no? Ojo, esto es novedoso, no hace falta que lo digan, porque como estoy leyendo un artículo de una buena revista, en Scopus también, ¿no? Y Triple Explorer, entonces se supone que esto que me están escribiendo aquí es novedoso, ¿ya? No tengo por qué dudar eso, ¿no? Y si quiero saber por qué es novedoso, tendría que leer el estado del arte. Que obviamente si estoy comenzando a entender este mundo, es obligatorio que yo lo lea, porque al contrario, me va a convenir. Es una lectura muy simpática porque estos investigadores se han esforzado mucho en escribir una correcta introducción, un correcto estado del arte, ¿no? Entonces vamos a leer de qué trata esto en esta última parte. Uh-huh. Ya. Uh-huh. Mira, en la primera parte siempre va a presentar el problema, ¿no? Los robots tienen una alta, dice, rango de aplicaciones en temas de seguridad, desastres y terrorismo, ¿no? Y temas de navegación en entornos peligrosos, ¿no? Uh-huh. Dice, muchos de los robots existentes que operan en este momento operan o bien con lo que son tracked, ¿no? O sea, el tema de orugas o con ruedas, dice, ¿no?
Esto resulta en la adopción de estructuras muy limitadas, dice, ¿no? Las limitaciones de las estructuras significan que los robots necesitan eh, sobreponerse a fricciones, ¿no? Cuando voltean, ¿no? Especialmente cuando hacen movimientos, eh, cuando hacen movimientos más complejos, ¿no? Causando daños a las estructuras mecánicas. Ok, ok. En adición, ok, ok. Ya, para resolver este problema nosotros desarrollamos un novedoso sistema, rueda, piernas, ruedas, piernas y oruga, ¿no? Un robot EOD con esta composición, ¿ya? Y que se pueda, que tenga opción de balancearse a sí mismo, llamado Scorpio, dice. En este primer modo, Scorpio usa ruedas para poder superar los obstáculos. Ya, ok, 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 ya entendí ya. Esta es un área en la que estoy más familiarizado, entonces ya puedo entender un poco más, un poco mejor, más rápido, ¿ya? Porque no quiero demorarme mucho en leerlo así esto. Ok, lo que están haciendo, ok, y me están justo resaltando ese tema, ¿no? Vean este aquí, este robot en este caso, lo que están haciendo para solucionar los problemas que tienen, porque esta clase de robots cuando giran, sufren mucho mecánicamente, ¿ya? Eso es una cosa que sí pasa. Además de que gastan mucha energía. Entonces, les están agregando una nueva forma de moverse, que se trata de balancearse sobre esta rueda del medio, como una especie, pero en ese momento solamente se balancean sobre esas dos ruedas, o sea, tanto la izquierda como la derecha. Por lo tanto, necesitan un sistema como que balancee, ¿no? Que de manera automática, o sea, como si fuera un péndulo invertido, como dicen, ¿no? Como si fuera un péndulo invertido. Ok, pero sin embargo, ellos no son los primeros, estoy seguro, de que trabajan con péndulos invertidos, ¿no? Entonces, aquí justo me hablan de eso, ¿no? Dice, estos sistemas, o sea, justo los sistemas de dos ruedas que tienen autobalanceo, son multivariables, no lineales y, claro, y fuertemente, son sistemas que como que son muy codependientes, ¿ok? Algo así. Estudiados mucho por varios investigadores, ¿no? Entonces, yo no puedo destacar lo primero que se me ocurra, tengo que haber leído cómo otros investigadores solucionan esto, y eso es lo que me están exponiendo acá. Entonces, acá me están comenzando a hablar de justo el estado del arte, ¿no? ¿Cómo solucionan otros, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿no? Félix Grasser, mencionan el nombre de un investigador, y sus coinvestigadores del Instituto Federal de bla, 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 básicamente eh, balancean el balance and motion control function wireless, okay, donde básicamente las funciones de control de balanceo y movimiento han sido realizadas en su investigación y lo citan, ¿no? El número 5, ¿no? Los investigadores del Instituto de Georgia Technology han creado un humanoide complejo, o sea, me están hablando, me están resumiendo investigaciones que otros han hecho para intentar solucionar este tema, ¿no? Y me siguen hablando de eso. Una palabrita clave en todo esto, porque uno podría decir, ¿no? Hay otras investigaciones que ya están solucionando esto, ¿no? Entonces, ¿para qué yo, si ya está solucionado, en qué sentido tiene que yo proponga mi investigación? ¿Me entienden? Y acá justo viene esta palabrita, ¿no? Sin embargo, ¿es? Se me han hablado de varios algoritmos, ¿no? Bueno, ya está solucionado, otros intentan solucionarlo. Sin embargo, dice, ¿no? No es posible proveer compensación para desviaciones desconocidas, dice. Muchas alternativas de control, de algoritmos alternativas, algoritmos de control han sido estudiados para dirigirse a similares problemas, ¿no? Entonces me está hablando de los problemas que tienen estos, ¿no? Entonces me está hablando, otros han intentado solucionarlo de esta manera, sin embargo, tienen este problema, ¿no? Todavía no han solucionado esto. Para destacar, y acá, miren, estoy destacando esto porque aquí destacamos justo el tema de estos son los agujeros que tiene esta área de control en este momento, ¿no? Porque si bien es cierto, otros han intentado solucionarlo, tenemos agujeros todavía. Y estas son las palabritas, ¿no? Como es que me interesa, ¿no? Encontrarnos. Sin embargo, todavía falta, ¿no? Hay tales cositas por aquí todavía. Y me habla más, ¿no? Por ejemplo, me sigue hablando de otros artículos, otros investigadores, cómo hacen sus temas, ¿no? Y otra vez, sin embargo, however, esta técnica requiere
bueno, me está hablando de cómo otros intentan solucionar el nuevo problema que ha escrito, ¿no? ¿Ok? Nuevamente, y otra vez dice, ¿no? Estas técnicas, o sea, estas técnicas que me acaba de escribir justo aquí, requiere mucha, ¿no? O sea, una recolección de datos avanzada en el tema del robot, o sea, en distintas superficies, ¿no? Para clasificación, ¿no? O sea, es un problema también, ¿no? Otra vez me está hablando, similares a técnicas adaptativas de control, ¿no es cierto? Son discutidas en y acá me refiero al 10 y al 13, como que una forma de decir taquito, ¿no? Otros están intentando también ver otra forma de solucionar esto mismo, ¿no? Del estudio bueno, del estudio de las existentes investigaciones, nosotros notamos los siguientes problemas asociados con estos sistemas de control. Desde que estos sistemas de control, o sea, de tipo péndulo invertido para robots, ¿no? Son muy fuertes, no lineares de manera muy fuerte, ¿no? O sea, los niveles de control, bueno, pueden bla, 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 bla. ¿Ya? Ya me están detallando cuáles son los agujeros que tiene el conocimiento en este momento, porque si bien es cierto, otros han intentado solucionarlo y me citan, ¿no? Todos estos artículos han intentado solucionarlo, tenemos problemas todavía. Y de hecho, me hablan de dos howevers, ¿no? O sea, sin embargo, bla, 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 hay un problema y lo repite aquí. Y otro, sin embargo, y lo repite aquí, ¿no? Estos son los dos problemas que nosotros vamos a intentar solucionar. ¿Y lo vamos a hacer cómo? Para dirigirnos, o sea, para atacar estos problemas en este paper, nosotros presentamos un algoritmo de no lineal basado de un filtro de calma, vamos a utilizar, ¿no? Tal cosa para clasificar, bla, 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 bla. Son temas del área de electrónica, ¿no? De control. Pero lo que quiero destacar aquí, sobre todo de un buen análisis de una introducción, para entender qué rayos están haciendo aquí, es justo estos tres puntos principales. Nuevamente, el problema en el que me estoy enfocando, ¿ya? Luego, cuando yo leo el estado del arte, ¿ya? El estado del arte no es solamente para hacerme una lista de qué otras investigaciones están trabajando en esto, eso sería tonto, ¿no? Sino tengo que destacar qué cosa no hacen ellos, ¿ya? O qué cosa estas otras investigaciones no han atacado, qué agujero para que la gente entienda, qué agujero en el universo del conocimiento yo estoy apuntando a rellenar, qué cosa todavía no está resuelta, ¿entienden? De esa manera yo hago un buen planteamiento de un proyecto, o sea, hago un buen planteamiento de un trabajo de investigación. Y finalmente digo, ¿cuál es mi objetivo? Como pueden ver, en el documento no me dice de manera directa, hipótesis, dos puntos, esta es mi hipótesis. Porque en todo ese caso ustedes pueden preguntarse, ¿y dónde rayos está la hipótesis? ¿Dónde está la hipótesis? La hipótesis es solamente, se sobreentiende, ¿ya? Porque la hipótesis es como que la mezcla, ¿ya? La fusión del objetivo con los problemas o el problema, ¿ya? ¿Cuál sería en todo caso la hipótesis en este caso, ¿no? ¿Ya? Cuando yo digo objetivo, porque ese es el objetivo, lo que está explicándome en este párrafo es el objetivo, ¿ya? Más específicamente esto de aquí, esta partita de aquí, ¿ya? El objetivo es como también decirme cuál es la solución que yo planteo a un problema, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? Todo esto, todo el estado del arte ha sido una excusa para señalarme un problema principal o problemas, o mejor dicho, agujeros, ¿no es cierto? Agujeros en el conocimiento en este momento que todavía no han sido solucionados, ¿ya? Entonces, la suma de la solución que yo quiero, que yo estoy planteando, y el problema principal al cual está atacando, se conoce como la hipótesis. Ejemplo, mi hipótesis aquí, ¿cuál sería? Que haciendo, ¿no? Un algoritmo adaptativo no lineal, un algoritmo de control adaptativo no lineal, basado en bla, 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 voy a poder solucionar el problema de que los sistemas de balanceo y tal cosa no pueden garantizar la estabilidad para desviaciones largas de polarizaciones y tal cosa. ¿Se han dado cuenta cómo funciona? Entonces, yo estoy asumiendo de que esta solución va a ser posible, va a poder solucionar o va a poder parchar este problema. Entonces, la combinación
de la solución, o sea, del objetivo, con el problema que estoy atacando, es lo que se conoce finalmente como la hipótesis. Solo que ahora último, sobre todo en temas de investigaciones de ingenierías, no sé cómo será en sociales ni biomédicas, ya no se acostumbra a poner de manera directa la hipótesis. No quiere decir que no hay autores que sí lo hagan, pero ¿qué les digo? 9 de cada 10 artículos que yo leo no colocan la hipótesis de manera directa. ¿Por qué? Porque prefieren destacarme cuál es el problema, los problemas específicos que están atacando y cuál es en sí el objetivo que están proponiendo. Porque la hipótesis sobreentiende, ¿no? Mi hipótesis es que con esta solución voy a poder solucionar estos problemas. ¿Me entiendes? Sobreentendido. ¿Ya? Ahora, vamos a hacer una última diferenciación porque he mencionado dos clases de problemas. ¿Ya? Hay un problema, se han dado cuenta que, o problemas, en este caso son dos problemas que acá destacan, que salen del estado del arte, y un problema, vamos a llamarlo problema general, que les he hablado que está aquí, ¿no? Entonces, repito, una introducción se divide en tres partes, hemos hablado. Lo que es un problema general, lo que es un resumen del estado del arte, y lo que es mi objetivo o la solución que estoy planteando, ¿no? Ya cuál es el elemento mágico, ¿no? Pero en el estado del arte se han dado cuenta que aparecen problemas un poco más específicos, o sea, problemas un poquito más directos, ¿no? Ya que están, que son finalmente, forman parte directamente de la hipótesis, ¿no? Ahora vamos a hablar de dos clases de problema. Y esa es una cosa en la que a veces gente se confunde. A este problema que se presenta en la primera parte le vamos a llamar problema paraguas o problema general. Por ejemplo, si este fuera un artículo de de solucionar una vacuna, digamos, para el COVID, ¿ya? Una vacuna para el COVID, por ejemplo, digo, ¿no? Entonces, en la primera parte, siempre me pondrían que las vacunas o el problema general sería salvar vidas, ¿no? Vamos, el problema del COVID, ¿no es cierto? Es un tema que está afectando varias vidas y tal cosa, ¿no? Pero no me hablarían del problema directo que va a solucionar este artículo o este trabajo, ¿no? En la parte del estado del arte recién me lo van a especificar. Cuando yo leo el estado del arte, de repente lo que dice es lo siguiente. Sin embargo, las vacunas actuales, me estoy inventando, ojo, las vacunas actuales de repente producen malestar en muchas personas, ¿no? Lo cual es un problema. Entonces, hemos visto otras investigaciones, ¿no? U otros, en otros casos donde usando tales químicos, tales componentes, podemos de repente mejorar, ¿no? O aliviar un poco esos síntomas que sufren las personas. Por eso en este artículo vamos a proponer lo siguiente, ¿no? Que utilizando, no sé, estos compuestos me estoy inventando, ¿ya? Estos compuestos a en base a soluciones salinas, vamos a solucionar el problema del malestar en las personas. Y mi hipótesis sería que usando soluciones salinas o un nuevo compuesto, voy a poder solucionar el problema del malestar de las personas cuando se ponen la vacuna. Esa sería mi hipótesis, ¿no? Pero el problema principal o el problema específico en el que está enfocándose el artículo, se dan cuenta de que es diferente del problema general, porque el problema general es salvar vidas, ¿no? Por el tema del COVID, ¿no? Sin embargo, el problema específico en el que está enfocándose este pedacito, este trabajo que es un pedazo pequeño dentro del universo grande que es el conocimiento, está enfocándose en aliviar los síntomas que la gente tiene cuando se pone la vacuna. ¿Vale? Entonces, de eso se trata. ¿Ya? Y eso también son las partes de lo que se traduce en un buen planteamiento de un trabajo de investigación, y es lo que sería la introducción a lo que también sería, estas mismas partes, sería la introducción a lo que sería un buen planteamiento de formulación de proyecto. Ese es otro tema. ¿Ya? Esa es la manera en que yo analizo de manera correcta una introducción. ¿Ok? Han visto que no me he metido mucho a hablar de temas técnicos o temas que se hablan aquí, pero estoy entendiendo qué es lo que están planteando en este artículo al darme cuenta de tres cosas principales. El problema general al cual están enfocándose, el estado del arte en el cual están basándose, ¿no? Pero ojo, este estado del arte tiene problemas, ¿no? Y esos problemas específicos es importante identificarlos, ¿no? O sea, ahora es estado del arte, paréntesis, problema específico, ¿ya?
en el que estoy enfocándome, y la solución que yo planteo para esos problemas específicos. No para el problema general, ojo, para los problemas específicos. Y la suma de este objetivo que estoy planteando, más el problema específico o los problemas específicos es la hipótesis o las hipótesis. Espero que se haya entendido ese tema, ¿ya? No sé si se ha entendido, ¿no? Me dicen si es que hay un problema, ¿ok? Lo demás ya tiene que ver con el planteamiento de qué es lo que han hecho ellos, ¿no? En qué condiciones han probado, cuáles son la investigación que han planteado. A ver, ahí tenemos una pregunta, ¿sí, Donay? Buenas noches, compañeros. Sí, Buenas bueno. noches, ingeniero. Una consulta. En este caso, para saber, ¿no? Del problema específico, qué es lo que no han hecho los demás, ¿no? Las demás investigaciones. En este caso, estaría en la discusión, ¿no, doctor? O sea, ellos mismos creo que cuando interpretan te dan, esto ha hecho, esto es lo que hemos encontrado y esto es lo que tal vez faltaría, ¿no? No sé si estoy en lo correcto. Claro, claro. Sí, y no se preocupen, llámenme Elvis, yo no soy doctor, no se preocupen, ¿eh? Así, de frente, nomás, con confianza. ¿Ya? Sí, mira, de hecho, ¿qué cosas están haciendo de diferente? Ya lo vas a encontrar en la introducción. Como te decía, es más, acá lo destacan, ¿no? Dice, ¿no? Sobre todo aquí, porque en este caso incluso son buenos en decirte, bueno, te resumen todavía esto de acá. En algunos artículos no te van a hacer ese favor de resumírtelo así, ¿no? Bonito. Pero acá lo han hecho y está genial, ¿no? Es un buen artículo. Me gustan los artículos de revista porque son o sea, son mejor redactados, ¿no? Ya en la introducción ya te lo ponen, ¿ya? Y obviamente que es en función de esto que están colocando aquí que lo vuelven a recalcar en la discusión. Porque la discusión tiene que estar en función, obviamente, de esa hipótesis o de ese objetivo que están persiguiendo, ¿no? De comprobar si realmente esto ha servido para solucionar los problemas que dijeron que ibas a solucionar, ¿no? Y obviamente que los experimentos tienen que estar en función de ver si realmente han solucionado los problemas que dijeron que iban a solucionar. Hablan de acerca de, por ejemplo, de que hay problemas con los algoritmos de control cuando hay factores que son desconocidos, ¿no? Y de hecho, mira, una de las pruebas que es justo, un factor desconocido es aplicar fuerza externa al robot, ¿no? Y ven que ustedes acá que lo patean, ¿no? Entonces, para ver si así, bajo esas condiciones, el algoritmo sigue respondiendo en balancear bien el robot, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, obviamente que los experimentos tienen que estar diseñados en función de eso, obviamente que la discusión tiene que estar en función de eso, y obviamente que las conclusiones tienen que estar en función de ese mismo objetivo. De hecho, ¿qué dice? A ver, dice, basados en un modelo no lineal no robot, nosotros diseñamos un controlador no lineal, bla, 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 claro, ¿no es cierto? Ja. Nosotros adicionalmente dice, diseñamos un regulador adaptativo que dinámicamente ajusta los parámetros de controlador, ya, eso lo han explicado en el documento. Un adicional compensador adicional, ¿no es cierto? Para modificar el cero ha sido incluido también, ¿no? En consideración de los cambios mecánicos, o sea, hablan de cositas que han tenido que agregar en el camino, ¿no? Es una buena investigación. En ese sentido, el robot puede lograr consistentemente el control durante su inicialización y operación y incluso cuando su centro de gravedad es modificado, o sea, cuando hay perturbaciones, ¿no? Los experimentos, los experimentos que se realizaron para verificar el efecto de este propuesto algoritmo, de este algoritmo propuesto, indican que se mejoró la performance, ¿no? Comparado con los controles proveídos por algoritmos PID, ¿no? Para el Linear PID algoritmo, ¿no? O sea, hicieron comparaciones, ¿no? Para ver si estaban haciendo mejoras. Entonces, está interesante. Han conseguido mejoras, ¿no? Pero obviamente acá te lo dicen de manera resumida, porque son las conclusiones, ¿no? Si tú quieres leer en qué sentido, cómo hicieron esas comparaciones, ¿no? Para saber si realmente está bien y todo eso, tienes que dirigirte a la sección, justo a la sección anterior, donde habla de análisis de resultados, ¿no? Entonces acá justo te explican más a detalle qué experimentos hicieron y cuáles fueron sus conclusiones de manera un poquito más detallada. Sí, estoy respondiendo a tu consulta o Sí, sí. ya está. Entonces, es muy importante entender qué están haciendo en un artículo, ¿ya? Para que tú después te puedas meter a la matemática y todo eso. Fíjense que en el análisis que acabamos de hacer, ¿ya? Y bueno, ya sé, esta sección está programada para 1 hora y media, me estoy pasando un poquito más, ¿ya? Pero fíjense que en el análisis que acabamos de hacer, ¿ya?
en el análisis que acabamos de hacer, fíjense eh, que, que no me he metido ni siquiera a la matemática directamente, ¿ya? Porque la matemática yo después la puedo estudiar con calma, ¿ya? Ya la puedo revisar a mayor detalle y todo eso. Pero es que antes de entender los detalles y los pormenores de lo que hicieron, a mí me interesa entender qué cosa de novedosa están planteando ellos y cuáles fueron sus resultados finales, ¿ya? Por eso, antes, cuando yo hago el análisis de un artículo, y eso es muy importante, lo primero que ustedes deben hacer es hacer el análisis que acabamos de hacer, identificar estos 6 puntos, primero esas 3 partes del artículo: introducción, metodología y materiales, y experimentos, ¿no? Y análisis y conclusiones. Identificar esas 3 partes del documento, ¿ya? Y hacer este análisis tanto de la introducción como de las conclusiones, ¿ya? Lo que acabamos de hacer el día de hoy. ¿Se han dado cuenta? Sin concentrarme tanto en la matemática o en la parte del experimento todavía. O sea, obviamente lo estoy viendo, ¿no? Pero es que ahorita no estoy para hacer un análisis detallado de las ecuaciones y todo eso. Eso déjenlo para el último. Es más, va a haber artículos en donde no va a valer ni siquiera la pena hacer el análisis matemático y todo eso, ¿no? Porque yo prefiero, o lo primero que debo hacer es entender qué investigación están dirigiendo y por los porqués, ¿no? ¿Por qué están haciendo estas cosas? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Ya? Y si ya me interesa mucho, pucha, es un artículo que se parece mucho a lo que voy a hacer, yo creo que es importante partir de aquí, ahí recién comenzaré a hacer un análisis detallado y todo eso. En lo que corresponde a la literatura, de repente, de lo que sería, por ejemplo, una investigación que yo voy a hacer, ¿ya? No todos los artículos que yo voy a considerar para mi estado del arte, o sea, para mis referencias, no todos los artículos voy a tener la necesidad de entender a la última precisión todos los artículos de o sea, de un estado del arte que haya armado. O sea, toda la matemática y todo eso. No necesariamente. De eso debería guardármelo para aquellos artículos se crea que son mucho más importantes, ¿ya? Lo primero que yo debo identificar en un artículo son estas partes que les he dicho. Sobre todo, pero este sobre todo es así remarcado, así, ¿no? ¿Cuál es la magia? ¿Cuál es la solución principal que están proponiendo? ¿Y por qué? ¿Y por qué eso es novedoso? Y eso está detallado en el título, generalmente en la última parte de la introducción y en la primera parte de las conclusiones. ¿Ok? Eso es lo que yo debo entender. ¿Qué cosa tiene de novedoso y por qué es novedoso? Eso me va a servir también para plantear finalmente mi propia investigación cuando ya sea lo necesario, para entender cómo se plantea una investigación de manera adecuada. Y ya les he dicho que cuando yo analizo un artículo de investigación como este de aquí, de arriba hacia abajo, es casi como ver la vida, cómo comenzó esto de aquí, siguiendo los pasos del método científico. Primero hicieron una observación de un problema general, observación, primer paso del método científico, les había dicho, definición de un problema general, lectura del estado del arte, que en temas del método científico es inducción, o sea, entender qué cosas, qué investigaciones hay al respecto, ¿no? Y cuáles son los problemas que tienen, porque ahorita no todo es perfecto, nunca va a haber una investigación que no pueda mejorar, ¿no? Siempre hay detalles que, en este caso, como han visto, ¿no? Dice, hay detalles, hay otros algoritmos de control, sin embargo, tienen problemas cuando hay, ¿no? Perturbaciones no esperadas, ¿no? Como el tema de que le den una patada, como han visto, ¿no? O sea, hay problemas en el balanceo, entonces, no es perfecto, todavía hay cosas por mejorar, ¿no? Entonces, en función a esos problemas que hemos encontrado, vamos a proponer esto que nos parece que puede ser una solución, ¿no? Entonces, eso es la hipótesis, el siguiente punto del método científico. Luego dicen, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Y me hablan de la metodología, de los materiales que han usado. O sea, materiales no solamente, ojo, es
no solamente es qué componentes físicos he usado, sino materiales es también qué materiales o métodos matemáticos, ¿ok? También se refiere a ecuaciones o teoría que estoy utilizando, ¿no? Entonces acá explico, ¿no? Directamente qué estoy haciendo, cómo voy a plantear mis modelos dinámicos y también para probar mi hipótesis, ¿no? Por acá lo importante no es el modelo dinámico que estoy planteando directamente, sino ver si es que te estoy planteando la matemática no para que me lo puedas copiar la matemática como tal, sino para que tú entiendas en qué condiciones estoy probando, ¿no? ¿No? Estoy planteando cómo lo he hecho, cómo he hecho el control, ¿no? El control no lineal, ¿no? Para que, y qué pruebas voy a hacer también, te voy a escribir qué pruebas voy a hacer, ¿no? Voy a hacer tal prueba, voy a patearlo, no sé, bueno, como que lo que hacen, ¿no? Voy a hacer en estas condiciones, voy a hacer 10 pruebas, voy a hacer 20 pruebas según el estándar tanto, no sé. Y por último, ese sería lo que es el experimento, ¿no? Eh, experimental results, dice. Experimental results, o sea, los resultados del experimento vendría a ser lo que es el experimento dentro de lo que es mi método científico, ¿no? Y lo que es el análisis y mis conclusiones, que son los dos últimos pasos del método científico. Entonces se han dado cuenta que esto es como una radiografía, desde el inicio incluso, ¿no? Te están explicando cómo hicieron el artículo, qué problema observaron, o sea, qué problema general se han metido, ¿no? Se han metido, porque hay muchos problemas en los que podríamos enfocarnos en la sociedad. ¿Qué estado del arte han encontrado? O sea, qué problemas hay, qué agujeros hay dentro de este campo de estudio. Han propuesto una solución para ese agujero, han propuesto, ya vamos a hacer, te explican cómo han hecho el algoritmo que están proponiendo, ¿no? Para que tú entiendas bajo qué condiciones se ha realizado el experimento. Te explican qué experimento van a hacer, te explican cómo lo han, qué resultados han salido y cómo lo han analizado, qué análisis han hecho y te sacan unas conclusiones finales, ¿no? ¿Ya? Por eso les digo que leer artículos científicos es también entender cómo se hace investigación en un campo desconocido, o sea, en un campo de repente, un camino yo me estoy metiendo recién, ¿no? Mientras más artículos científicos de un campo o similares al trabajo que ustedes quieran hacer lean, mejor van a entender cómo hacer su propia investigación. Entonces, la respuesta a esas preguntas que siempre me hacen, ¿no? Es cómo, cómo sé cómo comenzar, cómo sé cuánto es suficiente, cuánto es el nivel, ¿no? De una revista, cuánto, que si es muy simple o muy complejo, todo eso se puede solucionar leyendo artículos científicos. Si quieren aprender cómo hacer investigación, yo puedo leer este artículo y puedo aprender de los mejores del mundo, a cómo hacer mi propia, cómo dirigir mi propia investigación. ¿Ya? Entonces, eso sería, chicos, por el día de hoy. ¿Ya? No sé si tienen alguna consulta. Espero que se haya podido entender. ¿Ya? Espero que se haya podido llevarlo mejor. No sé. ¿No? Um, esto es uno de los puntos principales para poder, o sea, debo entender qué estructura tienen los artículos eh, para yo entender qué es lo que, no solamente cómo dirigir mi propia investigación, sino también pues para sacar los puntos más importantes de cada artículo que yo lea, ¿no? ¿Ok? Ya está. Entonces, veo que no hay consultas, así que, no sé, yo espero que no los haya, no, espero que no los haya mareado, ¿ya? Espero que haya sido una experiencia valiosa, ya como siempre. Hacemos siempre lo mejor, ¿no? Vamos a, entiendo de que de repente se dan cuenta, estos talleres suelen demorar un poco, ¿ya? Me gustaría sacar más talleres, pero ya independientes, o sea, esta es parte de, ya saben, estamos haciendo un parte de un curso, es un poco muy acelerado y todo eso, entonces vamos a sacar una especie de webinars donde hagamos análisis de artículos de esta manera que estoy haciendo ahora, pero de repente de otras áreas, ¿no? Que no necesariamente sean la ingeniería, para que de repente ustedes tengan una mejor, una mejor referencia al momento de poder revisar, ¿no? O poder revisar distintos tipos de artículos científicos, ¿ya?
y no solamente, digamos, los que escogí el día de hoy, ¿no? Como han visto, el tiempo se queda corto, ¿ok? Otra cosa, ya saben que estamos, parece que parece que el vicerrectorado de administrativo está interesado en que estas capacitaciones que estamos haciendo se vuelvan oficiales de parte de la UNSA. Entonces, por ahí es probable que quizás para la próxima versión del curso esto ya cuente con los logos oficiales de la UNSA también. No lo esperábamos así, pero ha habido gente que ha prestado su apoyo y que parece que le ha encantado lo que hacemos, entonces me da gusto, ¿ya? Vamos a hacer eso también. Y ya estamos conversando entonces para la sesión del día jueves, ¿ya? Si no hay ninguna duda, entonces chicos, terminamos aquí. Qué gusto saludarlos.